máximo, x0, x2 y tomar un tercer punto por acá, generalmente el punto medio, ¿no? x1. Entonces, con 3 puntos lo que se hace, le decías, se construye un polinomio de interpolación que de momento no habíamos estudiado, lo que es interpolación polinómica. Entonces se construye un polinomio de interpolación con 3 puntos, ¿no? Con 3 puntos, las imágenes de estos 3 puntos deben estar sobre la función, ¿no? Sobre la función. Entonces, acá estaba considerando que este es el punto donde está el máximo, ¿no? Este es el punto donde está el máximo, pero por acá, supongamos que aquí están los 3 puntos, ¿no? 1, 2 y 3. Punto 1, punto 0, punto 1, punto 2. Entonces, la interpolación consiste en construir un polinomio, en este caso, como son 3 puntos, lo que se va a originar es un polinomio de grado 2. ¿No? Un polinomio de grado 2, su gráfica es una parábola. Bueno, la idea es construir una parábola y por la misma definición de interpolación, el polinomio debe coincidir con la función en estos 3 puntos. Debe coincidir con la función en estos 3 puntos, es por propia construcción. Por propia construcción debe coincidir, el polinomio debe coincidir con la función en estos 3 puntos. Esta es la gráfica del polinomio. Entonces, lo que se trata es aproximar el x asterisco con el h, ¿no? Con el h donde vamos a pensar en esto, ¿no? X es el valor donde f obtiene su máximo. Y h es del vértice de la parábola. El vértice de la parábola, ese es el h con el cual nos estamos refiriendo. Entonces, de eso se trata. Aproximas el valor donde se encuentra el máximo, y acá se encuentra el máximo. Acá se encuentra el máximo y lo aproximas mediante el vértice de la parábola. No sé por dónde está, pero la idea es que esté cerca al máximo. Y para ello se construye un polinomio de interpolación. Se construye un polinomio de interpolación. Y el polinomio de interpolación que vamos a ver de aquí, justo terminando esto, vamos a ver, tiene esta forma. El polinomio se construye de esta forma. Un L sub 0 de x, un f de x sub 0 por L sub 0 de x más f de x1 por L sub 1 de x más f de x2 por L sub 2 de x. ¿Verdad? Donde cada uno de estos L son construidos de esta manera. Por ejemplo, el L sub 0 está dado por x menos x1. Si x aquí es L sub 0, acá no va el x sub 0, solamente los que quedan, el x sub 1 y el x sub 2. Abajo, en el denominador, en vez de x, se cambia por x sub 0. Esa es la forma de construir. Este es el L sub 0, el L sub 1 bajo la misma forma. Por ejemplo, si aquí es 1, acá en el numerador no va el x1. Los que quedan es el x sub 0 y el x sub 2. Entonces, el x sub 0 y el x sub 2. Sobre, y en el numerador en vez de x lo cambiamos por x1. Y por último, x sub 2. Acá es 2, entonces en el numerador no va el x sub 2. Lo que quedan es el x sub 0 y el x sub 1. Entonces acá está cada x sub 2
x sub 2 menos x sub 1. Ya está. Entonces sería de esa manera la integración. Entonces, esto es un polinomio. Este es el polinomio de acá, polinomio de grado 2. Entonces, como ya estoy frente a un polinomio, ¿qué es lo que se hace para encontrar el máximo o el mínimo de una, en el caso de una función? Por ejemplo, el polinomio es derivable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo encuentro el máximo o mínimo? 1 y el polinomio, su derivada lo igual a 0. Claro, luego para que estar seguros que se trate de un máximo o un mínimo, tendría que el valor que sale lo reemplazo en la segunda derivada y tiene que ser mayor que 0 para el caso de mínimo de máximo, perdón, de mínimo, ¿no? Mayor que la segunda derivada, mayor que 0 para el caso de mínimo y la segunda derivada menor que 0 para el caso de máximo. Bueno, entonces, cuando se hace esto igual a 0, o sea, todo esto igual a 0, lo que va a dar es el valor. O sea, esto, digamos, tienes un polinomio, así de esta forma, ax cuadrado más b por x más c igual a esta derivada, lo igualas a 0. Entonces lo que va a suceder es que aquí tienes 2a por x más b igual a 0, donde el x es igual a menos b sobre 2a, pero ese menos b sobre 2a sale de acá. ¿De acuerdo? De todo esto lo derivas, lo igualas a 0 y despejas el x. ¿De acuerdo? Entonces, este es el algoritmo. Este es el algoritmo. O sea, el algoritmo va a ser ese x, pero ese x lo vamos a llamar x sub 3. ¿De acuerdo? X sub 3 va a estar en función de todo lo que está acá. O sea, del x va a estar en función de el x sub 0, el x sub 1 y el x sub 2. Bueno, este x es lo que se llama, lo que vendría a ser el x sub 3. Entonces, ¿qué se hace con ese x sub 3? Se lo ubica acá. ¿De entonces, se evalúa, ¿no? Se evalúa, depende de dónde esté ubicado el x sub 3. Se evalúa. Si estoy buscando máximo, entonces el de la izquierda, si es menor, se desecha esa parte, o sea, se va actualizando este x sub 3 conforme vayamos avanzando, se va actualizando. Vamos cambiando ese x sub 3. Ese x sub 3, recuerden, es donde la función obtiene su máximo, su mínimo. Entonces, ese x sub 3 se va actualizando. Y conforme se va actualizando, lo que se trata de aquí es ir desechando, ¿no? Ir encerrando el valor donde la función obtiene su máximo o mínimo. Ir encerrando. Entonces, conforme lo vas encerrando cada vez más, algo así parecido al método de la bisección, lo vas encerrando de tal manera que los extremos del intervalo que te quedan van a ser tan pegados que los puntos interiores prácticamente van a superponerse. Bueno, entonces de esa manera se trata de encontrar. ¿Prendió o no yo? Vamos a llamar así. Bueno, entonces esa es la historia de la interpolación polinómica, perdón, en este caso la interpolación cuadrática para el caso de optimización. Incluso ya habíamos hecho por ahí un ejercicio, me parece. Luego vamos a estudiar el caso de una función ya no de una sola variable. En el caso particular podemos estudiar de una función de dos variables, ¿claro? De dos variables. Entonces con eso, bajo el principio del gradiente, ¿no? Una función de dos variables podemos ya hablar de vector gradiente. En realidad, para lo que vamos a ver es para el caso tenemos aquí
Entonces, en el caso de optimización de más de una variable, la idea es trabajar con la ecuación vectorial. La ecuación vectorial de una recta. De que en la ecuación vectorial de una recta tiene el punto de paso, el P sub 0, punto de paso, P sub 0, para no confundir, y acá digamos que tiene un vector de dirección. Entonces, la ecuación vectorial viene a ser P sub 0 más un alfa, por A, donde alfa es un número real. Es la ecuación vectorial de una recta. Este vector de dirección lo vamos a considerar como el gradiente de una función. El gradiente, y bajo el principio de que el gradiente apunta hacia el máximo, ¿bueno? El gradiente apunta hacia el valor máximo. Entonces, aquí consideraríamos un valor positivo, un más. Considerando si alfa es un valor positivo, ¿ya? Entonces va a sumar, si en caso estamos buscando máximo, y un valor negativo que reste en caso estemos buscando mínimo, ¿no? Pero el vector A lo vamos a considerar como el gradiente. Tengo acá unas notas, pero no me voy a llamar al técnico. Aparte de ello, el tema del proyector es un problema de siempre. Les decía que antes de ello también podemos bajo este principio, ¿no? de la derivada igualar a 0 para encontrar el valor crítico, ¿no? Entonces podemos usar, aparte de ello, podemos presentar lo que es el método de Newton, ¿bueno? bajo el hecho de que la derivada igualable a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que resulta acá? Tenemos una ecuación algebraica. ¿De acuerdo? Derivada igualable a 0 para encontrar el valor crítico. Significa esto, resolver esta ecuación algebraica. Entonces podemos aplicar el método de Newton a esta ecuación algebraica. ¿Cómo quedaría el algoritmo? ¿Cómo quedaría el algoritmo? Quedaría así de esta manera. X sub n más 1. Y gracias. X sub n más 1 es igual a X sub n menos la derivada evaluada en X sub n sobre la segunda derivada evaluada en X sub n con X sub 0, una aproximación inicial. Bueno, es decir, ya no estamos aplicando el método de Newton, pero ya no a la función. Recuerden que ahora tenemos esta ecuación que resolver, entonces tendremos que aplicarlo a la derivada. Bueno, entonces es otra alternativa de cómo encontrar los valores críticos para determinar el valor máximo o mínimo de una función. Bien, eso es lo que tengo por acá. Eso lo he escrito a mano, recién me he estado pasando en LaTeX, ya no me ha dado el tiempo. Ya, haciendo un recuento de lo que es la interpolación cuadrática. La interpolación cuadrática era esto. Este es el valor óptimo de una función y acá
por acá tenemos el vértice de una parábola que se abre hacia abajo, ¿no? Entonces queremos ir aproximando esos dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces se construye el polinomio. Entonces cuando uno deriva ese polinomio que ha construido, uno lo deriva, tenemos todo esto. Es decir, la derivada, si derivas un polinomio de grado 2, su derivada es de grado 1, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es hacer todo el álgebra correspondiente para despejar el valor de x. Y ese valor de x que se despeje es esto. Entonces, este sería el algoritmo. ¿Ya? Este es el algoritmo. ¿Se ve, no? ¿Ya? Sí, este es el algoritmo que queda. Este es el algoritmo que queda. Despejando el x de ese polinomio de interpolación que se ha construido, este es el algoritmo. Y a esto se le llama x3. x3. Una vez que se encuentra x3, ya se evalúa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo desarrollado. Tenemos aquí, esto creo que estamos haciendo. Me parece que este es el ejemplo que estábamos presentando la vez pasada. ¿De acuerdo? Entonces cogemos tres puntos que encierren al valor máximo. En este caso, x0, perdón, dos puntos que encierren al máximo. x0 y el que lo llamo x2. De ellos se agarra un punto en el centro, en este caso x1, del punto central. Se reemplaza en el algoritmo, en esto de acá, se reemplaza y se encuentra x3. Ya está, aquí está el x3. ¿De acuerdo? Bueno, dos puntos que encierran al máximo, el centro, y ahí ya tenemos tres puntos. Con esos tres puntos se reemplaza en el algoritmo, ¿ya? Y se encuentra el x3, es decir, donde la derivada se hace 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que evaluar. Recuerden que estoy buscando máximo. Entonces, evalúas el f en x2 y el f en x3. ¿No? Como el f de x1 mayor que el f de x3, se desecha A. ¿Ya? Tenemos esto. Puedes evaluar x3. Ya, en los dos puntos interiores, perdón. Acá. Adelante. Evalúa los dos puntos que están adentro. Los dos puntos que están adentro. Los dos puntos que quedan en el interior. ¿Ya? A ver, si nos ubicamos, se evalúa los dos puntos que están en el interior. ¿Ya? En este caso x1 y x3 se evalúa. Como la función en x1 es mayor que en x3, y yo estoy buscando, recuerden que estoy buscando máximo, ¿ya? Como esto es mayor que x3, ¿qué se hace? Entonces se desecha el intervalo de x3 hacia atrás. O sea, este intervalo no me sirve, ¿ya? No me sirve. Entonces me quedo con estos tres, ¿ya? Con estos tres puntos. Ya, se dice que el máximo está para este lado, ¿no? Porque está jalando, ¿no? Recuerden que aquí el f en x1 es mayor. Entonces, como yo estoy buscando máximo, entonces para acá lo desecho esta parte. Entonces me quedo ahora con estos tres puntos. ¿De acuerdo? Con estos tres puntos. De esos tres puntos, ya, acá están, ¿no? Acá están los tres puntos. ¿Ya? Este dice el x0, 1, o sea, de la nueva iteración, este sigue siendo el x0. Sigue siendo el x0. ¿De acuerdo? El x1 sigue siendo el x1. Sigue siendo el x1. Y esto sigue, ahora este será el x. Será el x2. El x0, el x1 y el x2, en ese orden. ¿Qué hacemos? Lo metemos al algoritmo. O sea, aquí se redefinen el nombre. Este será el x0, este será el x1 y este es el x2. De nuevo se mete al algoritmo para que salga un x3. ¿No? Se mete al algoritmo y con el algoritmo sale un nuevo x3. Lo ubicamos en la red, ¿no? Lo ubicamos en el nuevo intervalo. Acá está el nuevo que ha salido, el x3.
Ahora, nuevamente, evalúas estos dos interiores. Recuerden que estoy buscando máximo. Entonces, miren, al evaluar, tenemos que el máximo está jalando para este lado. ¿Ya? Entonces, esto de acá se desecha y solamente uno se queda con lo de acá. Entonces, nuevamente, esto vendría a ser el x0 de la siguiente iteración. Esto viene a ser el x1 de la siguiente iteración. Y acá viene a ser x2 de la siguiente iteración. ¿Vale? Y nuevamente vuelves a meter esto al algoritmo para sacar un nuevo x3, y así sucesivamente. ¿Vale? De esa forma se va encerrando el valor donde, o sea, el intervalo cada vez se va haciendo más pequeño. ¿Vale? El intervalo se va haciendo más pequeño, entonces de ahí se va consiguiendo el valor donde la función obtiene su máximo. El método de Newton ya es algo bastante conocido, que lo hemos utilizado para resolver ecuaciones algebraicas. Y se trata de resolver esta ecuación. Entonces vamos a ir avanzando a lo que es esto es un comando en MATLAB que ya lo vamos a ver cómo se usa para encontrar estos valores máximos en la función. Por ejemplo, a ver, vamos a pedir una ayuda sobre f min b n. Este es un comando en MATLAB que sirve para hallar valores, en qué valor la función tiene su mínimo. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, imaginemos que vamos a definir acá una función. Por ejemplo, ¿cómo definimos una función? Vamos a definir una función y igual a doble f, vamos a llamarlo, de x. Y esta función está definida como x. Vamos a ponerlo así un ejemplo. La parábola. X. Vamos a x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Está? Vamos a crear esta función, lo vamos a guardar acá en la carpeta de descargas. ¿Está? Entonces voy a tratar de aplicar esto. Voy a recuerden que hay que cambiar de carpeta. Esto. Vamos a ver. A ver. Voy aquí a poner una arroba. A ver si me jala de esa manera. Y la función se llama doble f. Y sabemos que una parábola que se abre hacia arriba, su mínimo está en 0, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle acá menos 1 y 1. Vamos a poner menos 1 y 1, que esos son los valores que está encerrando al valor donde la función obtiene su mínimo. Esto dice que su mínimo está en menos 2.7 por e a la menos 17. O sea, un valor bastante cercano a 0. Una pequeña razón que no da 0 exactamente, pero esto, imagínense este número multiplicado por e a la menos 17, o sea, por 10 a la menos 17, significa poner correr el punto, correrlo 1, que es el menos 2 y 16 ceros más. Pues prácticamente 0. Ya, a ver. Esta es una parábola que se abre hacia arriba, su mínimo lo va a obtener en 0. Prácticamente esto es 0. Por ejemplo, a ver, otra función que podemos mirar, voy a cambiarle acá, que sea, para no poner exactamente el 0, que sea x menos 1. Entonces, esta función va a obtener su mínimo en
en 1, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner 0, 0 y 2. 0 y 2. De repente un intervalo más pequeño puede ser mejor, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Claro, le da aproximadamente. Como es un procedimiento numérico, acá lo está dando aproximadamente 1. Redondeando esto es 1. Bueno, esta función, ¿no?, que está predefinida en MATLAB sirve para encontrar en qué valor la función obtiene su mínimo. Entonces estamos condenados cuando nos piden máximo. Entonces una forma, si quiero, la sacada de vuelta que siempre se hace, ¿no? Para el caso de la sacada de vuelta que siempre se hace es la siguiente: tengo x, tengo y, por ejemplo acá en esta función y igual a f de x, acá en esta función aquí obtiene su mínimo. Bueno, en este x asterisco la función está obteniendo su mínimo. Pero ¿qué pasa si lo multiplico por menos 1? Entonces por acá tendré ya y igual a menos f de x. Entonces en este mismo punto puedo decir que aquí la función obtiene su máximo, mientras que acá se obtiene su mínimo. Entonces, pero sigue siendo el mismo valor de x. Entonces eso me permite utilizar este mismo comando, pero acá, por ejemplo, si ya no quiero máximo, no quiero mínimo, sino quiero máximo, tendría que ponerle menos. ¿Claro? Entonces, si le coloco menos ahí, entonces estamos hablando de aquí obtiene su mínimo. Entonces sería, si le coloco menos, sería esta función. Entonces la función aquí estaría bien así. Le pongo menos nomás. ¿Qué dice? Claro, es ahí la función va a obtener su máximo, ¿no? De acuerdo. A ver. Claro. Entonces pondría así. Enter. Y sí. Menos. Aquí es que aquí sigue obteniendo mínimo. Yo quiero que obtenga aquí cuando saca esto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Simplemente la función sigue obteniendo mínimo. Yo quiero que siga obteniendo ya. O sea, aquí tengo esta función y yo sé que la función aquí en este punto obtiene su mínimo. Ya. Si quisiera encontrar, si tengo una función, ¿no?, si tengo una función como esta, por ejemplo, y quiero utilizar ese mismo comando, este comando quiero usarlo para encontrar máximos. ¿Cómo haría? Porque si multiplico por menos 1, me va a seguir buscando mínimos. O sea, aquí, por ejemplo, tengo este intervalo, le he puesto el intervalo desde menos 1 a 1. De menos 1 a 1, por ejemplo, ¿no? De menos 1 a 1. Entonces la función me dice, el mínimo lo está obteniendo. El mínimo de esta función, el mínimo de esta función lo está obteniendo en menos 1. O sea, lo está obteniendo por acá. No me está buscando máximos, sino me está buscando mínimos. Entonces, ¿cómo yo podría, por ejemplo, usar para encontrar máximo? Simplemente lo dejo ahí, probablemente así como está. La lógica. Esta función me sirve para hallar mínimo, ¿ya? Para hallar dónde la función obtiene su mínimo valor. Su mínimo valor. Dónde la función obtiene su mínimo valor. ¿Ya? Si yo lo multiplico por menos 1, voy a obtener
ese reflejo, ¿ya? Ese reflejo. Y si le aplico este comando, lo único que me va a buscar es mínimo. Y en este caso me está mostrando el extremo del extremo del intervalo. Ahí la función obtiene su mínimo. Entonces la pregunta es si puedo hallar esta misma función, puedo usarla para encontrar máximo. ¿Cómo lo haría? Profe, Dígame. si usted quiere encontrar el mínimo de la función de abajo, digo el máximo de abajo, debe quitar el menos nada más, porque es como otro menos más. Claro, ¿no? A ver, si le coloco el menos, lo único que estoy haciendo es solamente hallar el mínimo de esta misma función, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es encontrar, tengo esta parábola y estoy encontrando el valor donde obtiene su mínimo valor. Si quiero encontrar dónde la función obtiene su máximo, ya estamos hablando de esto, ¿no? Acá. Aquí esta función, acá tiene aquí obtiene su mínimo, su máximo están en estos valores, ¿de acuerdo? Por acá, de menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Acá están sus máximos, ¿de acuerdo? Entonces el máximo de esta función está obteniendo su máximo, ¿sí? El máximo de f ya es se obtiene ¿en qué valor se obtiene su máximo? En menos 1. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto es? Ahí está la función definida. Cuando x vale menos 1, tenemos menos 2 al cuadrado, que es 4. Cuando x vale 1, 0. Entonces esta función está obteniendo su máximo se obtiene en x igual a menos 1. Y está bien, pues. Está bien. ¿Cómo consigo aquí el máximo? ¿Dónde la función obtiene su máximo? Simplemente multiplicando por menos. ¿De acuerdo? Multiplico por menos y cuando le doy a correr esto, me dice la función está obteniendo su máximo en este valor. En este valor, que es aproximadamente menos 1. ¿Está bien? ¿Se entiende la cosa ahí? Estamos hablando solamente de esta función. Esta función obtiene su mínimo acá en 1, ¿verdad? En 1, pero su máximo lo obtiene en menos 1. ¿Cómo puedo encontrar ese menos 1 con este comando? Simplemente la función original, multiplícale por menos, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya está. Multiplicado por menos es esto. ¿Ya? Esta función multiplicada por menos es esta. ¿Dónde está su mínimo acá? En el menos 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es el comando, el fmin ya predefinido en MATLAB. Bien, entonces les comentaba de la optimización no restringida. Para funciones de más de una variable, o para funciones, por ejemplo, que van de z, digamos, ¿no? Un z que va que depende de dos variables, por ejemplo de f, x y y. Su gráfica es una superficie, como la que tenemos acá. Y por acá, si proyectamos, están sus curvas de nivel. Entonces, ¿en qué valor de x y y, ¿no? Si hablamos de una función de dos variables, en qué valor de x y y la función obtiene su máximo o bien su mínimo? El caso de mínimo, por ejemplo, dice. El caso de mínimo, hacer una función que va de Rm hacia R. En particular estamos hablando de R2 a R. Una función convexa de clase CR con mínimo en... Vamos a suponer que esta función obtiene su mínimo en este punto. Dice, para encontrar a el punto donde la función obtiene su mínimo, se construye una sucesión de puntos, tal que esta sucesión, vamos a ponerlo así, esta sucesión converge a P. ¿Quién es P? El punto donde la función obtiene su mínimo.
Para esto se comienza en un punto P sub t y nos desplazamos una cantidad, esta cantidad se desplaza. Entonces, aquí están hablando de mínimo. O sea, te plantas en este punto, ¿ya? P sub t, y dices, se desplaza una cantidad dada por esto. Por esto. En realidad lo que tienes es esto. ¿De acuerdo? Tienes un punto donde está, este punto P sub t es donde inicias. Caminas, te desplazas una cantidad dada por menos alfa sub t por el gradiente de f en ese punto. Y eso te va a dar otro punto. Te va a dar otro punto. Y esa es la forma como se construye una sucesión de puntos. O sea, te plantas en un punto P sub t de inicio y avanzas esta cantidad. ¿No? Avanzas esta cantidad. Para el caso de mínimo, avanzas esta cantidad. Igual. Entonces, esto te va a dar un nuevo punto. Te va a dar un nuevo punto. Nuevamente ese nuevo punto lo vuelves a meter acá y encuentras otro punto. Y así vas en esa forma. Donde el parámetro alfa sub t se selecciona de tal manera que este punto nuevo pertenezca al dominio, ¿no?, de la función, y además que debe cumplirse esta condición. Estás buscando mínimos. Entonces, el punto que has encontrado, la función evaluada en ese punto que has encontrado debe ser menor o igual que el punto donde has iniciado. Si no, no tendría sentido ir en busca del mínimo. Bien. Para el caso de máximo, les decía que el gradiente apunta hacia el máximo. Entonces, en ese sentido, se trabaja con más, ¿no? Avanzar hacia el máximo. Para el caso de máximo. Para el caso de mínimo, menos. Bueno, el algoritmo se va formando. ¿Ya? Entonces, para el caso de máximo, esto; para el caso de mínimo, con menos. Dice, además, el nabla de f que representa el gradiente se usa como un dt, o sea, un operador de distancia para el caso de máximo y menos para el caso de mínimo. Eso es lo que estamos haciendo. Y acá hay un error. Acá hay un error que es, acá falta. Aquí es menos 10 f sub 2. Ya está. Este ejercicio está resuelto. No sé si lo podemos ir repasando. Ustedes pueden preguntar si queda alguna duda. Por cualquier otro camino, ¿ya?, que ustedes ya conocen, cálculo diferencial en varias variables, acá, por cualquier otro camino en general, se ha llegado a que el mínimo de esta función es menos 169 y se obtiene en el punto 12,5. Entonces dice, considerar este valor inicial. Ese es el punto de partida, o sea, un punto en el cual consideremos que está cerca al valor donde la función obtiene su mínimo. Bueno, en realidad también podría considerarse un punto a ciegas. Me planto ahí y a partir de ahí voy a ir avanzando hacia el mínimo o hacia el máximo, depende de lo que estoy buscando. Bueno, la desventaja de este método es que puede ser que yo necesito llegar al punto donde está Juanito y me vaya hacia la escalera. ¿De acuerdo? Esa es una desventaja. O sea, porque parto de acá y tengo que ir avanzando en ese sentido de llegar al punto, digamos, donde está Juanito, es el punto donde la función obtiene su mínimo. Pero la desventaja es que puede que me vaya más allá. Es una desventaja. Bueno, el hecho de que, ¿qué necesitamos para este método? El gradiente de la función.
Y el gradiente, recuerden que está dado por las derivadas parciales. O sea, aquí el gradiente está, perdón, acá, ¿no? El gradiente está dado por la derivada de f con respecto a x1 y acá la derivada de f con respecto a x2. ¿De acuerdo? La derivada parcial. Entonces, en esta función la derivada parcial sería o es 2x1 menos 24. La derivada parcial de toda esta función con respecto a x2 es 2x2 menos 10. Ya está. ¿Qué más tengo que iniciar en este punto? Me dicen como condición. Inicia en 10,10. Lo reemplazo. Serían 20 menos 24 menos 4. 20 menos 10, sí, ¿no? Aquí es 20 menos 10, 10. ¿Ya? Esta es la distancia que va a recorrer. Ahí tiene que ser calibrado por un alfa. Recuerden que si estoy buscando mínimo, recuerden que el algoritmo está dado de esta manera. P sub t más 1, ¿a qué es igual? ¿Recuerdan? P sub t, que es el algoritmo general, ¿no? Menos alfa. Este alfa depende de t por el gradiente de f en p sub. Este es el algoritmo. Tienes que empezar desde 0. Para todo t mayor o igual que 0. Empiezas con p sub 0, vas reemplazando. Por ejemplo, aquí ya tenemos el gradiente en general, lo reemplazamos en el punto 0 y nos da esto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Recuerden que hay dos puntos, x1 y x2, se refiere, es como si estuviese acá el x y el y. ¿De acuerdo? En vez de x, y, aquí estamos utilizando la notación x1, x2. ¿De acuerdo? Ese subíndice x1, x2 no señala ningún orden, ¿eh? Solo estamos notando lo equivalente a lo que es un x, y. El orden lo estamos señalando arriba como superíndice. ¿De acuerdo? Traten de ubicarse por favor ahí. Muy bien, entonces empiezas, ¿no? Empiezas a aplicar este algoritmo. Entonces sería el punto de inicio menos alfa por el gradiente. En este caso el gradiente salió menos 4. La reemplazas, sale esto. Luego para el x2 lo mismo, para la otra variable, el valor de inicio de esa variable menos el alfa por el valor del gradiente que es 10. Ya está. Acá está. ¿Bueno? Noten que acá, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, o sea, ahí lo estoy haciendo por separado, pero noten que es esto, ¿no? O sea, voy a encontrar P sub 1. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser el P sub 0 menos alfa, ¿ya? Por el gradiente de f en P sub 0. ¿El P sub 0 está dado por quién? No, el P sub 0 está dado por, en este caso aquí, x1 super 0, x2 super 0. ¿Ya? 0 inicia, si quieren póngalo acá o póngalo acá mejor. Así se quiere. ¿Está? Esto menos alfa y el gradiente es otro vector, ¿no? El gradiente es otro vector que está dado, en este caso ya está evaluado, ¿no? Lo hemos evaluado y sale menos 4, 10. Entonces, hemos evaluado ahí, pero sigue siendo un vector. Entonces, esto es x1 super 0 menos con menos será 4 más 4 más 4 alfa, ¿de acuerdo? Más 4 alfa. Y acá será x2 super 0 menos 10 alfa. Todo esto, este punto x1, ¿no? El punto 1. El punto 1 lo podemos considerar así, ¿no? x1, 1, x2, 1. Así. Entonces, lo que estamos haciendo es, lo estamos escribiendo por separado. Este x1 super 1 va a ser igual al x1 super 0 más
4 alfa, y x2 super 1 es igual a x2 super 0 más o menos 10 alfa. Ahí está. Bueno, eso es lo que se está escribiendo acá por separado. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que estamos hablando de una función. Esta función, la función que estamos la función en este caso es la función que depende de dos variables. Recuerden que nosotros queremos encontrar el mínimo de esta función dado por x1 al cuadrado menos 24x1 más x2 al cuadrado menos 10x2. Queremos encontrar esta función. Ya encontramos estos puntos. En una primera iteración hemos encontrado estos puntos. ¿Claro? Que en realidad el x0 es 10, ¿no? El x1 0 es 10, más 4 alfa, y acá también es 10, ¿no? Según el punto de inicio. El punto de inicio también es 10. Entonces sería 10 alfa. El punto de inicio que está la parte de arriba. ¿Bien? Entonces, ya tenemos el nuevo punto. Entonces lo reemplazamos acá. x1 ahora es 10 más 4 alfa al cuadrado menos 24x1, 10 más alfa, más x2, ¿quién es? 10 menos 10 alfa al cuadrado menos 10 veces x2, que es 10 menos 10 alfa. ¿Está? Pero si se dan cuenta, ahora tengo una función que solamente depende de una variable, que es el alfa. Entonces aquí saco, ¿no? Aquí hallo donde la función obtiene su mínimo valor. ¿No? Recuerden que estoy buscando mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, buscando el mínimo de G. La derivada lo igualo a 0 como primer paso, y ahí se halla el valor crítico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué valor esta función, la derivada de esta función se hace 0? Ahora hay que resolver esto, ¿no? Simplemente 2, y no derivando. 2 por 10 más 4 alfa, por la derivada con respecto a alfa es 4, ¿no? ¿Verdad? Por 2, 8. Menos, aquí es 24. Acá sería 2 más 2, ¿no? Este 2 baja por 10 menos 10 alfa por la derivada de lo que está dentro, que es menos 10. O sea, aquí quedaría menos 20. Menos 20. ¿Qué sigue? Más 100, ¿no? Más 100 alfa. Más 100 alfa, y todo esto lo igualas a 0. ¿Ya está? Y ahí se debe obtener el valor de alfa. A ver, verifiquen, ¿no? Según las cuentas que hice por acá, dice que el alfa se obtiene. Esto incluso acá dice que lo podemos hacer con MATLAB, como quieran, pero esto es fácil de hacer a mano, ¿no? En este caso. Sale que el alfa tiene que ser debe tomar el valor de 1 medio. Y eso se debe comprobar. ¿Cómo comprobamos? Por ejemplo, con la segunda derivada, el valor de 1 medio debe ser, si estoy buscando este mínimo, la segunda derivada del valor de 1 medio debe ser mayor que 0. Y eso hay que verificarlo, ¿no? Por acá, esto, el resumen te dice que es esto, te sale esto. Resumen, ¿ya? Derivas, la segunda derivada es 232, mayor que 0. Bueno, entonces estoy frente a un valor donde la función g obtiene su mínimo valor. Muy bien, entonces aquí te está diciendo que ahora estamos diciendo que ahora se tiene lo siguiente: x1, 1, este valor
x11 con alfa un medio, sería 12, ¿verdad? x11 es 10 más 4 por alfa, que es un medio, o sea, esto es 12. Y el valor de la otra variable, o sea, hemos partido de este punto, hemos partido del punto p super 0, que es x0, 0, y o x1, ¿verdad? x1, x2, 0, que es el 10, 10. Este es el punto de partida. Ahora estamos consiguiendo otro punto, 12, y el otro es 10 menos 10 alfa, o sea, 5. El punto P super 1, vamos a ponerlo así, está dado por x11, x2, 1, que es 12, 5. Bueno, ahora, habría que considerar que, que la función se debe verificar que la función evaluada en P sub 0 debe ser mayor o igual que la función en el punto que hemos encontrado. Bueno, porque recuerden que estoy buscando mínimo. Entonces, el punto que inicié debe ser mayor al que el punto que ahora tengo. El punto donde inicié, la función evaluada en el punto que inicié debe ser mayor o igual, la realidad no se mueve, no me queda, que el punto que estoy encontrando. Y eso habría que verificarlo, ¿no? O sea, evalúo en f, aquí es igual la función evaluada en 10, 10, y ahora la función evaluada en 12,5. Bueno, vamos a mirar acá, con MATLAB vamos a mirar una función para dos variables. Por acá vamos a definir acá directo lo podemos hacer en la ventana de comandos. En la ventana de comandos vamos a colocar así, vamos a poner un z igual a evaluar esto. Apóstrofes y la función es, vamos a ponerlo como x al cuadrado, x elevado al cuadrado menos 24x, 24 por x, que sigue más y, vamos a poner así, y elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado, que sigue menos 10y. Vamos a evaluar z en 10, 10. 10,10. ¿Cuánto me da eso? Menos 140. Esto es menos 140. Ahora vamos a poner cuánto sale en 12,5. Z en 12. En 12,5. En 12,5. Menos 169. Entonces vamos por un buen camino. Este punto que hemos encontrado, hemos avanzado hacia el camino al mínimo. Bueno, estamos avanzando hacia el camino al mínimo. Punto. Cumple, ¿por qué? Porque estamos avanzando a buscar dónde la función obtiene su mínimo valor. Y si aquí hay un valor en P sub 0, la función tiene el valor de menos 140, en P sub 1, ahora, en P super 1 ahora tiene menos 169. O sea, voy bajando. Bueno, esa es la idea. Entonces, se repite el proceso, ¿no? Se repite el proceso. ¿Qué es lo que sigue ahora? Y ahora lo que vamos a tener es este punto, lo insertamos ahora acá. Es el punto menos alfa y el gradiente en ese punto. Bueno, y volvemos a repetir todo el proceso. ¿Cuándo se termina el proceso?
¿Cuándo creen que se termina el proceso? ¿Cómo? Ya, puede ser una forma. Aquí, de forma analítica, ¿cuándo creen que se termina el proceso? ¿Cuándo? Cuando el gradiente es cero. O sea, cuando el gradiente es cero, cuando el gradiente de la función es cero, ya no se va a mover. Entonces ahí se habrá encontrado el valor donde la función obtiene su mínimo. Pero eso, bueno, en algunos casos tendremos que irlo buscando. En algún momento lo vamos a tener que aplicar alguna condición, ¿no? Si queremos detener el proceso, alguna condición por acá, ¿no? Aquí sería, se detiene el proceso cuando por ejemplo, esta diferencia prácticamente es nada, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando esta diferencia es prácticamente cero. Cuando esta diferencia es prácticamente cero, ya no se está moviendo casi nada. Entonces ahí se puede detener el proceso iterativo. Es de la forma como, ¿ya? Y de manera análoga será para máximo, ¿no? Hay otras esta es una versión más precisa, digamos, ¿no? Porque aquí estamos, o sea, aquí en algún momento les decía, ¿no? En algún momento les decía, la desventaja es que de repente estamos de este punto y necesitamos llegar al punto donde está Juanito, pero no pasamos. Bueno, ¿eso por qué razón? Porque en algunos casos, por ahí tengo unas notas, en algunos casos este alfa, ¿no? este valor alfa, ¿ya? Que es el que va a calibrar, prácticamente ese alfa es el calibrador de cuánto avanzas. Este alfa es tomado de forma arbitraria, ¿no? O sea, de forma, por tomar algún valor así, pequeño, sí, ¿de acuerdo? O sea, no, pero sin embargo acá hemos buscado el alfa preciso para ir avanzando, ¿de acuerdo? Porque aquí estamos aplicando un procedimiento analítico, estamos aplicando el alfa preciso. ¿De acuerdo? Repito que hay algunos procedimientos de algunos autores donde este alfa lo toman de manera arbitraria, por alguna inspección, por alguna experiencia, en fin, ¿ya? Pero no bajo ningún tipo de un criterio analítico. Entonces, eso es lo que en eso consiste el método del gradiente, ¿ya? En este caso para encontrar el mínimo. Ahora sí, justamente aquí dice que hemos encontrado, ¿cuánto es el mínimo? Por otro procedimiento dice que el mínimo se obtiene cuando es, el mínimo es 169 y se obtiene 12.5, es decir, acá hemos acabado nuestro proceso iterativo, ¿sí? Acá acabamos. Y si evalúan esto en el gradiente, aquí es igual el gradiente está dado. Lo borré. Pero bueno, el gradiente de la función, ¿cuánto es? 2x1 menos 24 y 2x2 menos 10. Si lo reemplazan ahora el gradiente en 12,5, porque es parte del proceso iterativo, es que tienes que evaluar el gradiente en el punto actualizado. Bueno, entonces esto es 12 por 2, 24, menos 24, 0. Acá 2 por 5, 10, menos 10, 0. O sea, prácticamente esto se vuelve 0. El punto nuevo es el mismo punto anterior, ya no se mueve. Bueno, entonces ahí se acabó el proceso iterativo. Justamente lo que llegó al final acá, ¿no? Cuando te das cuenta, el gradiente es 0, ¿qué quiere decir? Que has llegado al punto mínimo. Entonces, claro, ahí se ha hallado porque hemos encontrado el alfa preciso, con cuánto debes mover. ¿Ya? No es como en otro lado donde toman un alfa arbitrario, ¿no? Hay algunos procedimientos que no es el recomendable. A ver, por ejemplo, voy a
mostrar las notas que tengo por acá, todavía no están acabadas. Recuerden que esta parte de optimización no la hemos incluido en los ciclos anteriores. En algún momento lo dicté en algún curso de métodos numéricos creados para la maestría. Ingeniería financiera, creo que se dictaba antes. Así, de esta manera, y tenemos muy bien. Por acá. Esta es la sección audio, que ya hay un ejemplo de la sección audio de la interpolación cuadrática bajo el mismo ejemplo que hemos estado desarrollando. Y en el caso del método del gradiente, aquí hay un ejemplo. Recuerden que este es un paraboloide, su mínimo va a estar en el 0, 0. Pero acá, por ejemplo, miren, supongamos que el punto de inicio es 1, 1 y un alfa de 0.25. Ya está considerando un alfa cualquiera, ¿no? Sin ningún tipo de interpretación. Acá tenemos otra función que debemos maximizar y acá dice, supongamos que el alfa es esto. Con x sub 0, pero ¿cómo consiguió este alfa? Habrá que verlo, ¿no? ¿Cómo consiguió este alfa? Si lo habrá conseguido de una manera como nosotros lo hemos conseguido el alfa. Bueno, aquí no especifica cómo está tomando su alfa. Simplemente eso, no especifica cómo está haciendo. Este es un resumen en realidad. El comentario que así es que tomaba un alfa cualquiera, ¿no? Sin ningún tipo de criterio. La búsqueda del máximo también. Y lo que estaba haciendo acá es estas notas. Estas notas que están escritas aquí a mano. Esto que está escrito así a mano acá. Esto que está escrito a mano acá. Acá estoy tratando de que ya salga en PDF. Por acá porque la versión gratuita para estar convirtiendo en este texto escrito a mano tiene su límite. Entonces habrá que esperar mañana, a tarde un poco, pasado para tarde otro poco, es una versión gratuita, ¿ya? Pero es lo que tengo, la nota que tengo acá, escrito a mano. Hay otro método que se llama métodos avanzados, el método de Newton de una variable, ¿ya? El método de Newton de una variable, ¿no? Recuerden que ahora les mencioné el método de Newton para una variable, ¿de acuerdo? ¿Qué es este? ¿De dónde se obtiene? Prácticamente se obtiene de, por ejemplo, este es el desarrollo de Taylor, ¿ya? Está truncado, se trunca para la derivada de orden 2, ¿ya? Para la función de una sola variable, se trunca, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué hago? Derivar igualar a 0, ¿verdad? Cuando se deriva e iguala a 0, o si deriva, estos se van derivando, esto se anula. ¿Sí? La derivada de esto queda lo de acá. La derivada de esto, este 2 baja, con este 2 se van, ¿ya? Y queda la segunda derivada multiplicada por también este término. De tal manera que cuando despejas te queda esto. Que es, en sí, es lo que de forma práctica hacíamos el método que ya teníamos antes. Cambiamos el f por la derivada
de f, ¿de acuerdo? Esto se puede extender a funciones de más de una variable, al caso multivariable. Entonces, el caso multivariable sería esto. Ya no, aquí en vez de este producto se maneja como la respuesta del gradiente, porque aquí habla de derivadas, pero aquí ahora serán derivadas parciales. Entonces, ya eso lo manejamos con el gradiente. ¿De acuerdo? Acá, en vez de ser las derivadas, ¿no? Para funciones de más de una variable se tendría que considerar la matriz hessiana, que es la matriz de derivadas, de segundas derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, de esto, ahora ¿qué se trata? Se trata de derivar lo mismo, ¿no? Derivar e igualar a cero. ¿De acuerdo? De aquí sale un nuevo método avanzado. Pero esto lo pueden tomar como una especie de, digamos, un comentario, por decir que hay otro método, ¿no? Por ejemplo, este método de Newton se puede generalizar a más de una variable. El algoritmo quedaría de esta manera. ¿De acuerdo? Bien. Esto me supongo que lo deben conocer, es el que se hace en estadística, que es el ajuste de datos, ya saliendo ya de la parte de optimización. Ya saliendo de la parte de optimización es lo que se llama el ajuste de datos. El ajuste de datos es, supongo que a esta altura lo conocen, ¿no? Tiene un conjunto de puntos y buscamos la curva en el que se cumpla que la distancia de esos puntos a la curva sea la menor posible. La distancia, ¿ya?, a esos puntos, la distancia de la curva a esos puntos sea la menor posible. En eso consiste un ajuste. De manera particular, un ajuste lineal se refiere a que esta curva es una línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿qué se debe cumplir? Que la distancia de cada uno de estos, el x van a ser los mismos, están en el mismo eje x. El asunto va a ser con los y. Entonces, los y de los puntos originales con los y de la recta, ¿ya?, esa diferencia debe ser la mínima posible. Bueno, recuerden que estos y son de la recta. Entonces, la distancia debe ser lo mínimo posible. Que de manera práctica, para que no haya distorsión, se dice que debo conseguir que esas distancias elevadas al cuadrado, ¿bueno?, para evitar que los signos causen distorsión. Bueno, ustedes han tenido que de repente hacer este ejercicio en matemática 3, ¿o no? ¿No han hecho este ejercicio en matemática 3 en algún momento? Esa es una función. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de encontrar cómo se define esta curva, ¿de acuerdo? Pero estamos diciendo que esta curva en este caso es una línea recta, entonces tenemos que encontrar estos coeficientes, el término independiente y el coeficiente del x. Entonces se trata de minimizar, ¿no?, esta función. O sea, tenemos que las variables son a y b, dadas por esto. La sumatoria, ¿no?, que suman los errores elevados al cuadrado, ¿no? Esa es la práctica, ¿no?, sumar los errores elevados al cuadrado. Entonces aquí aplican sus condiciones de primer orden, sus condiciones, ¿no?, derivada con respecto a igual a 0, derivada con respecto a b igual a 0, y de ahí te sale la formulita que ya lo tiene automatizada en estos tiempos. ¿Quién es el A? ¿Y quién es el B? ¿De dónde sale esta definición? Sale justamente de resolver este problemita de optimización. Es un problema de optimización de dos variables. ¿Quién esas dos son dos variables? A y B. Entonces tengo que resolver este problema, donde esta función obtiene su valor mínimo. Entonces, lo que se hace es derivar la función con respecto a la variable, en este caso A, derivar la función con respecto a la variable B y igualarlo a 0. Y aquí vas obteniendo finalmente quién es ahí. Y, claro, aquí falta aplicar una condición suficiente. En MATLAB existe una forma de aplicar coeficiente, en este caso un ajuste polinomio.
un ajuste polinómico con estos, con este comando. Bueno, este es los valores de x, los valores de y, podríamos decir acá, este es y, porque no entiendo por qué está mal. Este debe ser y, x, y. Bueno, entonces se coloca x en y, y este acá es el grado del polinomio. Por ejemplo, si coloco 1, me dará un ajuste lineal. ¿De acuerdo? Un ajuste lineal. Por ejemplo, acá, ¿no? Le coloco 1 y lo que me da es un ajuste lineal. ¿De acuerdo? Podrían ver sobre este comando. Ayuda del polífico. Estoy colocando con letras mayúsculas. ¿Sí no averiguaron? ¿Por qué no lo averiguaron? Con Y. Ya está. Aquí pueden encontrar una teoría de cómo la descripción de este comando. Este sirve para hacer ajuste de datos. Bien, no nos vamos a centrar mucho. Ya entiendo que esto el ajuste ya ustedes lo conocen. No solamente hay ajuste lineal, sino hay ajuste logarítmico, exponencial. Pero todo se basa en el ajuste lineal. Por ejemplo, si yo tengo, si yo quiero hallar un ajuste exponencial de esta forma, si aplico el logaritmo a ambos lados, tengo el logaritmo de y. Si yo quiero aplicar un ajuste de esta forma, exponencial, de esta forma. Entonces, si le aplico el logaritmo a ambos lados, tenemos el logaritmo de a más x, ¿no? Más x. O si quiere así, ¿no? De forma general. ¿De acuerdo? Porque aquí puede haber cualquier coeficiente. Entonces tendrías b por x. Esto lo llamo un z, esto lo llamo un b o un a. ¿Qué? Y esto es ¿qué es lo que tengo que estudiar? Tengo que estudiar un ajuste lineal. Resuelvo este ajuste lineal y luego hago la transformación y llevo un ajuste exponencial. Entonces, el sustento está en el ajuste lineal. Bien, pero el ajuste, cualquiera que sea, ajuste de datos, va en este sentido. Tengo acá un conjunto de, digamos, una data. Gráficamente podría tener este conjunto de puntos. Y lo que se trata es de buscar una curva en el cual la distancia de estos puntos sea la misma. Puede ser que en alguno de ellos coincida, ¿no? ¿no? Pase la curva sobre alguno de los puntos que tengo. ¿No? Esto sería un ajuste. Usted ya puede tener polinómico, exponencial, en fin, cualquier forma. Lo que ahora nos proponemos estudiar es la interpolación. Y aquí nos vamos a centrar nuestra atención en la parte de la interpolación. De manera particular, nos vamos a centrar en lo que es la interpolación polinómica. La interpolación polinómica. La justificación es porque los polinomios son más fáciles de manejar en el sentido que son funciones continuas, funciones derivables, funciones integrales. Entonces es más fácil de manipular los polinomios, son funciones más manipulables, digamos. Entonces, he ahí la ventaja, digamos, de una interpolación polinómica. Entonces, ¿en qué consiste la interpolación? La interpolación, por ejemplo, si tenemos x, y,
Tenemos acá un conjunto de puntos. Entonces, la interpolación consiste en buscar un polinomio cuya gráfica pase por estos puntos, exactamente por todos los puntos. Entonces, esa es la diferencia que podemos observar a grosso modo de lo que es un ajuste a lo que es una interpolación. Mientras que acá es una curva cuya distancia de los puntos a esa curva sea la mínima, acá tiene que pasar exactamente por todos esos puntos. Entonces es la diferencia entre el ajuste y lo que es la interpolación. Si tenemos un conjunto de n puntos, acá tenemos x sub 0, y sub 0, x1, y es 1, hasta un x sub n y sub n. ¿Cuántos puntos hay? Tenemos n más 1 puntos. N más 1 puntos, también llamados en el lenguaje de la interpolación nodos. Con n más 1 puntos se construye un polinomio de interpolación de grado n. De grado n. Si tenemos n más 1 puntos, vamos a construir un polinomio de interpolación de grado n. En el caso, por ejemplo, recuerdan cuando estábamos haciendo la parte de optimización, teníamos 3 puntos. Con esos 3 puntos construimos un polinomio de interpolación de grado 2. ¿Bueno? Entonces, la relación entre la cantidad de puntos y el grado es 1. Para construir un polinomio de grado 4 necesitaremos 5 puntos. Para construir un polinomio de grado 3 necesitaremos 4 puntos. ¿Ya? Y en eso, entonces, ¿para qué voy a utilizar la interpolación? ¿Para qué me sirve? ¿No? Por ejemplo, si tenemos acá, este es el punto A de un intervalo, que viene a ser lo que llamamos nosotros el x sub 0, y este vendría a ser el punto B, que para nosotros es el x sub n. Entonces aquí tenemos información de quién es x, de la función en x1, tenemos la información en x2 y así sucesivamente. Tenemos solamente información de estos puntos. Entonces, ¿para qué me va a servir la interpolación? Por ejemplo, esto obedece, aquí me permite colocar un f de x0, acá un f de x1, por acá será un f de xn. O sea, el y es una función a b, la función a f aplicada a cierto punto. ¿Bueno? Entonces, este es el, por acá puede estar imagínense que esta es la función, un poco, no sé, por acá. Imagínense que esta es la función. Esta es la función y esto es el polinomio. ¿Bueno? Esta es la función y acá es el polinomio. Lo que se trata es que yo conozco conozco información solamente de la función en estos puntos, en x0, en x1, en x2, en x hasta xn. Solamente tengo información sobre eso, nada más. Entonces, ¿de qué ve? Por ejemplo, si yo considero acá un punto x asterisco, por eso. Entonces, no tengo información sobre del valor de la función en ese punto x asterisco. No lo tengo. Entonces, ¿de qué me va a servir? El objetivo sería,
lo siguiente sería aproximar, ¿no? Aproximar el valor de la función en X asterisco, porque me ocurre esto, que no tengo información sobre esto, aproximar mediante ¿qué? Mediante el polinomio en ese valor. Bueno, para eso voy a construir un polinomio de interpolación. ¿Para qué vas a construir un polinomio de interpolación? Para intentar aproximar el valor de esta función mediante el valor del polinomio en ese punto. Bueno, eso es lo que lo puedes hacer para uno o más puntos, pero dentro de este intervalo. O sea, fuera del intervalo no sirve. O sea, digamos que uno de los errores que a veces los estudiantes hacen cuando hacen un trabajo de investigación y aplican la interpolación, ¿no? Como tema de estudio, lo que hacen de repente es construir un polinomio de interpolación para buscar información futura, y eso no es lo correcto. La interpolación sirve para buscar aproximación de la función dentro del intervalo, ya no es para proyectar. Eso es algo que debe tener en cuenta. O sea, llenar información, por ejemplo, a ver, en lo clásico que se hace a veces en una data, ¿no? Tiene una data diaria, y de repente en esa data diaria que tú tienes, vas a usar esa data diaria del año, qué sé yo, 2020 a 2025, data diaria, y de repente tienes unos vacíos, ¿no? De repente en ciertos días no hay información sobre lo que estás investigando. Entonces, ¿qué es lo que haces? Interpolar, llenar esos espacios. O sea, información que no conoces de un horizonte temporal ya dado. Entonces, lo que haces es llenar. Se llena utilizando interpolación. Por lo general se utiliza interpolación lineal. No sé, ¿qué más? Al menos una vez pasada lo que me dijeron, utiliza interpolación lineal, ¿no? Colocas este comando en el Python y te hace. A ver, pero en realidad averiguando bien lo que hacía era interpolación lineal. Bueno, o sea, para llenar huecos. Bueno, entonces para eso se usa la interpolación. Bien, creo que estamos en el límite de la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna que tengan que hacer de momento? Profesor, disculpe, ¿nos podría dar pautas por partir de mañana para el trabajo que creo que viene para la última práctica? Mañana hablamos contigo. Ya, sí, gracias. Tenemos 3 horas donde podemos dar diferentes indicaciones, resolver preguntas y que vengan todos. El trabajo más o menos se va, en mi caso, cualquiera que sean los cursos, en mi caso se va construyendo desde cero. Ya lo habrán escuchado, ya de repente conocen la forma como yo hago ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, más que hago es asesoro, ¿no? La idea es que se haga un trabajo que solamente haga una sola presentación, sino que se va viendo que ustedes lo vayan trabajando con tiempo, vamos corrigiendo algunas cosas, ¿no? Vuelven a presentar y así estamos, ¿no? Hasta ir puliendo, como se dice, el trabajo final. Y una de las cosas que puedo decir es que alguno de los trabajos siempre queda por lo menos para premio. El ciclo pasado lo tuve en método numérico. El trabajo. Ganadores de la categoría. En alguno pero ese trabajo de modelo se va haciendo con tiempo, ¿no? Se va corrigiendo, se va presentando, se vuelve a